Buenas noches. El número de parados aumentó en enero en 3.987 personas en Aragón, hasta superar los 114.800 desempleados, según el Ministerio de Empleo. En España el paro sube en 113.000 personas. Aumenta el desempleo, pero es el menor incremento en un mes de enero desde 2007. Analizaremos con nuestros invitados estos nuevos datos del paro y hablaremos además de las novedades en el caso Plaza. Agapito Iglesias deberá declarar como imputado junto a otros 6 empresarios. Para ello nos acompañan en esta mesa de redacción esta noche María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de los nuevos datos del paro del mes de enero que hemos conocido hoy mismo. Aumentan los desempleados en nuestra comunidad en casi 4.000 personas, con lo que se sitúan en más de 114.800 desempleados en Aragón. A nivel estatal aumenta el paro en 113.000 personas. Bueno, son unos datos que acabamos de conocer hoy. ¿Qué valoración hacéis en un primer momento? Porque parece que el gobierno decía que iba a cambiar la tendencia, está cambiando la tendencia no cambia la tendencia. María. Hombre, efectivamente, a ver, que haya habido parados está dentro de lo normal en un mes de enero. Lo que pasa es que en las circunstancias en las que tenemos, con la situación económica y con el nivel global todavía de desempleo que hay en España, pues sigue siendo un mal dato, igual que si hubiese sido al revés, es decir, al final que se generen 3.000 puestos de trabajo no es suficiente para la situación en la que tenemos, ¿no? Aunque en este caso haya sido 4.000 nuevos desempleados. Lo que sí que es cierto es que estaba dentro de lo previsto, puesto que el mes de diciembre ha sido positivo y ha habido, pues a diferencia de otros meses de diciembre anteriores, pues ha habido un incremento en el consumo, ha habido un incremento también en el uso turístico, y esto ha hecho que probablemente pues haya habido un empleo pues simplemente para cubrir las demandas del mes de diciembre, aparte de pues algunos cierres importantes que se han podido ver también en el mes de enero. Lo que hay que ver es la evolución que podamos tener a lo largo del año, y sobre todo que a nivel global, tanto los 4 millones y pico que hay en España como los algo más de 100.000 que hay en Aragón, pues que llegue cuanto antes a una cifra normal de lo que es el paro, simplemente de gente que está buscando un nuevo puesto de trabajo, de lo que se llama el paro coyuntural. Tiene que ver, como dice María, con la estacionalidad de estas navidades pasadas. Sí, bueno, eso ya lo dijimos
pasa que a tu radiografía le faltan, yo diría que le faltan dos cuestiones. Los 4.000 empleados más en la comunidad autónoma, pero había que ir también a decir cuántos contratos se han hecho en la comunidad autónoma, que se han hecho 30.000, y cuántos han sido fijos, que solamente han sido 2.900, ¿no? Y hay otro dato también en la radiografía que es importante. Cuando hablamos en el ámbito estatal de 4,7 millones de trabajadores en desempleo, solamente 2,7 cobran prestación por desempleo. Con lo cual quiere decir que en esta comunidad ya son más de 39.000 hogares los que realmente no reciben ningún tipo de prestación. Y falta otro dato, que esta comunidad autónoma se situó en las peores de todas las comunidades autónomas. Sí, claro. Pero sí, y sigo con esa Parece que es la cuarta, claro, por abajo, ¿no? exactamente. Sigo con esa radiografía porque al final, si no, nos quedamos con la radiografía, pero ¿qué es lo que hay que hacer? El problema es decir, ¿qué hacer? Claro, porque para ¿O qué no hay que hacer? ¿O no, qué no hay que hacer? no, en este caso, ¿qué hacer? Y que Porque lo que no debían hacer ya lo han hecho. Han aplicado una reforma que está haciendo un daño bestial, pero bestial. Están mintiendo. Yo creo que hoy es uno de esos días donde cuando ves estos datos los pelos se te ponen de punta y no puedes decir que asistir a lo que ha sido esta convención de este fin de semana, de que hay brotes, esto es mentira, esto es una falsedad, esto es una hipocresía. hombre, hay brotes, pero para macroeconómicos, no microeconómicos, a las personas no les llegan. Por eso las cifras que se han conocido hoy son muy duras, porque frente a los aspectos de, bueno, pues de la macroeconomía, la micro no nos estamos viendo. Porque por otro lado también está pasando que el propio, por ejemplo, el propio consejero de presidencia del gobierno de Aragón esta misma mañana en una rueda de prensa él asumía que los datos realmente eran muy malos. Es decir, que a mí me parece por parte de Roberto Bermúdez un acto de inteligente, porque es decir, ha dicho la verdad. Y yo creo que un político lo que tiene que decir es la verdad. Lo que pasa es que luego decía una cosa curiosa, que no sé si tú esto, Benito, lo conocerás más, decía que ha subido el paro también porque se han apuntado a las listas de empleo rumanos y búlgaros, porque ya rumanos y búlgaros pues son comunitarios y se pueden apuntar. A mí eso realmente me ha llamado la atención. Y por último, completando Benito, y te dejo continuar después, hay otro tema también que yo creo que es muy importante. Como decíamos, comunidad que le ha ido muy mal a Aragón comparativamente con otras comunidades. Y luego yo vuelvo también a plantear, como tú decías, los que no cobran, pero también yo plantearía el tema de la edad de la gente, es decir, los parados
y mayores, que de nuevo, que siempre hemos hablado aquí, pero es que es un tema muy serio. Es decir, ahora mismo en la puerta, justo cuando venía hacia aquí, pues hay una persona casi a la editorial Heraldo que decía: tengo 21 años y no tengo nada, y tenía pues una cajita para echar las monedas. A mí cada vez que paso por ahí y veo una cosa de estas, se me vuelven las entrañas. No sé si os vuelcan a vosotros, pero me parece de una gravedad tal que te pongan esto. No, por eso decía que hay que hacer. Mira, normalmente yo que soy una persona que me gusta el marco de la reflexión y el marco de la transparencia y el marco de que se ejecuten determinadas políticas. El día 21 de diciembre fue un día muy nefasto en este país. Lo cuentas muchas veces. No, muy nefasto. Tan nefasto como realmente cantidad de empresas amparándose en la publicación del BOE con el tema del Fogasa, de que ya no se iban a abonar los 8 días, han adelantado cantidad de despidos. Bueno, que la marinera lo que eso conllevaba. Y por eso digo que el mensaje de la hipocresía que realmente se da es cuando dicen: hombre, lo peor ha pasado, pero bueno, ¿de qué van? Es que los sacrificios se han merecido la pena. Oiga, que no. Eso es lo que decía yo, la política del no hacer. Que esto, y después con todo el entorno que parece, es como estamos en el entorno de la cueva de Alibaba. En la cueva de Alibaba, esto es una banda. Entonces, lo decía ahora Pilar, la gente está buscando comida a la basura. Personas que no pueden hacer frente a su gasto farmacéutico, que no pueden. Acabamos de salir a la calle para manifestar que hay 2 millones de hogares que realmente están con el tema de la pobreza energética, que no pueden encender la calefacción. Claro, hay familias completamente que se están destruyendo. Pues no quieren, además no saben, ¿no? Entonces, con estas... No te olvides de los niños, porque claro, siempre se alimenta más de los colegios millones de niños en una situación con eso digo, los hogares que viven en nuestra... Por eso digo, con estas políticas es que no hay, con estas políticas es que no hay luz. En cierta ocasión Pilar dijo, es decir, esto es una situación de emergencia. Sí, una situación de emergencia. Fíjate que hay una cosa curiosa. Y ningún medio le prestamos mucha atención. El tema de los suicidios. ¿Alguna vez lo he comentado en esta mesa? Pero nunca saldrá en los medios. Está por encima del 10%. Hay más suicidios que accidentes laborales, que muertos en la carretera, etc. Entonces, el tema ayer es decir, oye, hagan algo. De verdad, aplique una política fiscal de verdad, que el que más tiene, que más pague. Ayuden a proteger el sistema público de salud, de enseñanza, de sanidad. Vamos a ver cómo va la protección social.
de verdad. Y sobre todo, y lo más grave, a mí la verdad es que me enciende que hoy el expediente de Coca-Cola con política de beneficios se pueda llevar adelante. Eso es una auténtica salvajada. Y no quiero hablar de la SICAD, ni del 1%, ni de las inyecciones. Lo que me duele es cómo han devaluado. No, 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 pero lo que me duele de verdad, lo que me duele de verdad es cómo han devaluado a la sociedad, de verdad, cómo han devaluado a la sociedad española. Y ante esto, por favor, hace falta de María, verdad ¿qué medidas habría que poner de medidas de choque para solucionar esta situación? A ver, siempre decimos lo mismo, o sea, al final la solución está de la mano del empleo privado, y el empleo privado lo crean las empresas. Pero es que por mucho que lo intentemos, el 90% de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas, pero es que nuestras pymes no tienen nada que ver con las pymes europeas. Es que una pyme es una empresa también de 249 trabajadores. ¿Y cuántas empresas hay en Aragón que tengan más de 200 trabajadores o más de 150? Es que tampoco hay tantas. Entonces, pretender que una empresa de un único trabajador, como se están creando ahora muchas, de la mano de los nuevos emprendedores o de los autónomos, que tenga un trabajador o que tenga como máximo dos, que introduzca uno más, al final es doblarle su coste o llevarlo a una tercera parte de su coste. Y eso, mientras esta empresa no genere lo suficiente como para necesitar una persona más, va a ser muy difícil. Y el problema es que en Aragón tenemos muchas empresas muy pequeñitas. Luego, nosotros mismos desde la Cámara de Comercio decimos la internacionalización efectivamente es una salida, pero no nos olvidemos de que al final no dejan de ser 2.000 o 2.200 empresas las que están internacionalizándose más que antes, pero que no dejan de ser solamente 2.200 respecto, por ejemplo, en Aragón a las 65.000 que hay. Es que un bar es una empresa, un taxi, si lo lleva un autónomo, es una empresa, una pequeña oficina, una pequeña tienda es una empresa, y para ellos es muy difícil hacer según qué tema de medidas que estemos hablando de lo que es un producto industrial para poder venderlo fuera. Entonces, al final, mientras no se haga aumentar el consumo, y eso como lo podemos hacer, claro, si las familias no tienen dinero para disponer, no van a poder aumentar el consumo. Seguridad en la empresa. Muchas veces se habla tú mismo lo has comentado, del tipo de contrato que hacemos, pero si yo no sé cuánto voy a vender el mes siguiente o estoy esperando a ver qué cobro hoy para saber qué es lo que puedo comprar, ¿cómo voy a contratar a alguien de forma fija si no puedo asegurarme de que lo vaya a necesitar el mes siguiente? Entonces, hasta que
la situación no sea más estable, las empresas españolas es imposible que creen empleo estable. ¿Pero qué tiene que pasar para que esa situación sea más estable? Yo decía dos cosas. Estabilidad. Yo decía dos cosas. Dicen que van a bajar los impuestos. A ver si es verdad. Se ha solicitado varias veces. Nadie cuando se dice hablar del coste salarial de que disminuya, no necesariamente tienen que ser los salarios. Es que para la empresa cada trabajador tiene un 35% más de coste de lo que al trabajador recibe. Entonces, todavía hay un campo en el que el Estado puede hacer abaratar el coste de la empresa sin necesidad de que se vea perjudicado el trabajador, que se está diciendo pues bonificación en la seguridad social. Ahora mismo también está en juego qué se va a hacer con el tema de formación o no, que también hay un impuesto o una vía de IRPF que está yendo a la formación y muchas empresas lo utilizan ¿Han introducido esas nuevas cuotas de pago sí, para pero los mira, pagos en el tema especie, del ¿no? IVA, por ejemplo, dicen, es que solamente se han acogido 5.500 empresas al criterio de caja. Sí, claro, es que pues está la trampa, es que se ha habilitado un criterio de caja con todo un condicionante que es prácticamente imposible que te puedas acoger, porque si tú te acoges al criterio de caja del pago del IVA, resulta que repercute en todos tus clientes y eso a un cliente le puede al final perjudicar bastante. Entonces, los pocos que se han acogido han tenido tantas quejas por parte de sus clientes que se están echando atrás. Yo creo que Pilar. María se está planteando desde su opción, que conoce muy bien este mundo. Yo creo que está planteando vida como pequeños parches, es decir, para buscar una alternativa a la situación. Pero yo creo que la alternativa, y lo decía antes Benito, es lo suficientemente grave como para ir más que estas pequeñas medidas. Yo decía que es una situación de emergencia, es decir, el número de parados que tenemos, el déficit que tenemos y que no se ve la salida del túnel, porque realmente no se ve la salida del túnel. Yo creo que es para que los responsables políticos se juntaran decididamente de una vez por todas y plantearan una alternativa a este país, es decir, una alternativa a este país desde la política y desde luego con un acuerdo social y no desde la unidireccionalidad, desde uno solo, por mucho que tenga una mayoría absoluta. Porque, por ejemplo, Estados Unidos vive una situación así muy complicada como la nuestra. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha tomado unas medidas que le están funcionando, es decir, Estados Unidos le están funcionando. ¿Por qué esas medidas no las podemos tomar en este país? Y en cambio, en este país, yo decía no hacer, es decir, justamente lo que este gobierno ha hecho son unas medidas impuestas por la Troika, que no se sabe muy bien quién es la Troika, qué representatividad democrática tiene la Troika, pero las medidas de la Troika han producido una austeridad que tú también has criticado muchas veces en el sector privado, una austeridad
que ya vemos los resultados, una reforma laboral que ya vemos los resultados, con lo cual yo creo que también es el que no debemos de hacer, no debemos de seguir, por eso decía yo, el no hacer, no puede seguir este país, ni Italia, ni Grecia, ni Portugal, que son los países que tienen muchísimos problemas, no pueden seguir con unas medidas de austeridad muy impuestas y que realmente uno puede cuestionar que sean impuestas, pero es que encima no han funcionado. Y yo creo que esa es la gravedad de la situación. Y como no han funcionado, y yo creo que estamos en una situación de emergencia porque el número de parados obliga a ello, y el empobrecimiento de este país que se está colocando en los países más, bueno, con unos niveles de empobrecimiento mayores de la Unión Europea, es decir, creo que nos supera Rumanía, lo cual, fijaros, si es grave, es decir, y con una desigualdad inmensa, porque a su vez la gente con esta crisis, hay determinada gente que se ha hecho mucho más rica, con lo cual se ha abierto muchísimo la brecha de desigualdad, pues yo creo que es una situación de emergencia de que las organizaciones políticas y sindicales y las fuerzas económicas se sienten y buscan una alternativa que desde luego no es, con todo mi respeto y además es buena como tú planteas, los pequeños parches, pero creo que va mucho más allá que lo que estamos viviendo. ¿Pero crees, Benito, que es factible esa alternativa, ese pacto entre todas las fuerzas, agentes sociales, agentes políticos? Yo es que creo que ya hace muchos meses que se planteó un acuerdo por el empleo y este gobierno es que va en línea recta y no mira a los lados. Es como si les han puesto unas orejeras y tiran, ¿no? Pero es que hablamos de la reforma laboral, pero es que no se hace nada en política fiscal. Aquí hemos hablado de la sanidad, aquí hemos hablado de la educación, aquí hemos hablado de la protección de los mayores. No, lo que quieren ellos. Ahora están con el tema de la ley de mutuas, o sea, hablan de absentismo justificado. Y luego hacer una convención para no decir absolutamente nada. Esto es el engañabobos, esto es el papagayo. Entonces, claro que hay posibilidades, claro, y muchas posibilidades. Lo que está claro es que con estas alternativas no da resultado. Por favor, siéntese. ¿Qué política de Estado hace falta? ¿Qué propuestas hace falta poner encima de la mesa? Etcétera. Hoy hay un dato encima de la mesa. ¿Cuánto empleo público se ha ido en el mes de enero? 16.000 trabajadores. 16.000 en el mes de enero. Todavía en todo el Estado. En todo el Estado. Incipiente, todo el carácter tan incipiente como es la reforma de la administración. Es que ya basta. Y hay un Este país además siempre se cuestiona que tiene mucha administración y este país tiene, yo creo que la mitad de funcionarios públicos, claro, que tiene pero el Alemania. absentismo justificado, pero No,
ratio Sí, población, no, cuidado, ¿no? Ratio sí, pero población. escucha, Pilar, cuando hablan de absentismo injustificado, si estamos en el 4,2 frente a Europa que está en el 7,4, por tanto, es mentira. Pero ese 4,2 es de media, ¿eh? Bueno, A ver, bien, no, que hay pero, algunos no, sectores pero, que tienen el 23, pero me refiero a decir, por no, Dios, pero me que refiero a lo que no decir, puede ser es que en algunos sectores en concreto que se tenga el 23 y no haya ningún control. no, Eso es pero un sí, despilfarro total y no, absoluto. pero si yo al final estoy, si A ver, a mí hay un ámbito muy Benito, para terminar sencillito, y podemos cambiar. yo por eso decía antes, por favor, póngase en marcha una política fiscal progresiva. Lúchese de verdad contra el fraude fiscal que está en estos momentos. Y tengamos un debate en la sociedad, que hace falta un debate. Y el debate más importante que tiene la sociedad es cómo repartimos el empleo en estos momentos. Sin olvidar que, como decía María, es decir, si queremos que haya mejor consumo y más consumo, tiene que haber mejor política salarial y no esa devaluación de salarios del 10% que se ha dado. Bueno, dejamos el tema del desempleo y cambiamos a otra línea, otro tercio. Hablamos ahora de las novedades. En el caso de Plaza, Agapito Iglesias deberá declarar como imputado junto a otros 6 empresarios para explicar algunas cuestiones de este caso, entre ellas porque contrataron servicios de asesoría a la empresa de las hijas del exgerente de Plaza, García Becerril, porque la policía está investigando que estos trabajos contratados podían haberse hecho como pago de peajes camuflados para convertirse en proveedores de la UT de Acciona MLM. Bueno, se complica cada vez más este caso, ¿no? ¿Cómo veis estas novedades, María? Bueno, yo al final lo que conocemos es a través de lo que la prensa está dando a conocer, ¿no? Hasta que no haya una sentencia firme, pues realmente no deja de ser las indagaciones que puede haber. El hecho de que haya imputados, pues es porque el proceso en sí hace que se nombre o que la palabra utilizada sea imputado, pero eso no quiere decir que sea culpable, sino que es alguien que está siendo investigado, que puede ser luego inocente o culpable. Y bueno, lo que sí que está claro es que efectivamente, bueno, ha habido un fraude. Ya lo dijimos en su momento, el problema es que eso ya ha pasado en el tiempo y por mucho que ahora se consiguiese que se devolviese ese dinero, pues llegaría tarde, porque ese dinero pertenece a todos los aragoneses, es dinero que se podría estar utilizando perfectamente en otras áreas de las que nos estamos quejando, que hay constantemente recortes y pues bueno, que hay que verlo.
yo creo que hay que ser cauto porque al final es algo que es tan importante que todo el mundo está opinando, ¿no? Y ya directamente marcando unos culpables. Lo que sí que es cierto es que si esta situación es real, probablemente da igual el nombre de los que lo hayan hecho, es que unos u otros al final, si efectivamente ha sido así, tendrían que haber pagado ese peaje para poder hacer esas obras y eso es lo que no puede ser. Ni tenía que haber sido entonces, ni puede seguir pasando ni sucediendo ni aquí ni en ningún otro sitio. Bueno, lo que está claro también, Pilar, que cada semana vamos conociendo datos nuevos, novedades nuevas y que complican el proceso también. Yo hace, creo que fue en el 2010 y en el mes de enero escribí un artículo en la firma del Heraldo, que como sabéis colaboro, que lo titulé La Camarilla. Y justamente en este artículo hablaba, sí, un artículo en este... La Cámara de Comercio, La camarilla, sabéis que era el lugar de la antecámara de los reyes, donde se negociaban pues los contratos, las preferencias, las opciones, y esa camarilla nunca se conocían los nombres porque no estaban en el organigrama, no eran ni ministros ni segundos de los ministerios, y tuvo mucha importancia esta camarilla en la época de Isabel II, y Benito Pérez Galdós la cuenta muy bien en sus novelas. Y entonces yo titulo La Camarilla utilizando además la información que suministraba Miquel Gay, periodista del Heraldo también de deportes, de lo que estaba pasando, intuía en el mundo del Real Zaragoza y las relaciones de poder con el gobierno de Aragón. Tengo que deciros que, bueno, creo que ese día, en términos coloquiales, me debieron de hacer vudú, me debieron de poner muchas chinchetas, y una persona muy cercana a la camarilla me puso un correíto que me decía: espléndido, has dado en la diana. Bueno, buscarlo es de enero del 2010 en el Heraldo, que parece que es como la crónica de algo anunciado, lo que está pasando, ¿no? Yo, como dice María, en principio, bueno, eran muchos rumores los de la ciudad, había algún dato que el periodista de deportes conocía muy bien, porque Miquel es muy buen conocedor del mundo del deporte, y intuía algunas cosas que luego, pues evidentemente, parece que han ido pasando, ¿no? Y yo decía que es una lástima que no se aprenda de la historia, es decir, cuando a veces la historia es nuestra mejor maestra para no cometer determinados errores. Bueno, esperemos, como dice María, a lo que suceda
además también coincidiendo con María y hablando de lo que hablábamos el martes pasado, ¿os acordáis? De la importancia que son gestores públicos que gestionen bien, y gestionen, que no despilfarren, que lo hablábamos, y decíamos que importante es la gestión pública bien hecha con transparencia, con cuentas claras, pero sobre todo con eficacia, porque decíamos que el despilfarro era muy duro. Y aquí lo que también se ve, y es lo más duro de todo, una cuestión que podría ser bien hecha, está mal hecha, está hecha con despilfarro, parece que está hecha con corrupción, está hecha con ciertas corruptelas, te doy para que me des, es decir, juega una cuestión de poder que evidentemente no es lo como se debe de jugar en un sistema democrático. Yo creo, y ya dejo paso que yo creo que lo peor en esta situación es que si todos los entes fueran única y exclusivamente privados y estuviésemos hablando siempre de dinero privado, pues podría haber algún perjudicado, pero al final el hecho de que tú estés vigilando de tu dinero hace que todos los controles sean mayores. El problema es que se ha estado jugando con dinero público y que en la situación en la que se está ahora, nunca puede ser, pero en la situación en la que se está ahora, pues con ese dinero se podría haber hecho muchas otras cosas, si es que además solo son 50 millones de euros. Marito. Pues la verdad es que yo no voy a ser tan condescendiente como mis compañeras. La verdad es que la malversación parece que, fíjate, que franja más grande, ¿no? De 50 a 100 millones. Facturas falsas. Oye, y lo que es curioso, aparece otra persona que dice, es que todo el mundo lo hacía. Joder, es que es muy barato ser corrupto, ¿eh? Por eso, los ciudadanos desconfían tanto, porque dice todo el mundo lo hacía, no todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía, los que han tomado Es lo peligroso, no todo el mundo lo entonces, hacía. pues no. Pero es que son tantos ya, aquí a veces... 17 imputados ahora Claro, mismo. no, ahora 17 aquí, pero me refiero a decir, en el marco de la política es que hay tanto chorizo que no va a haber tantos jueces para condenarlos ya tantos, ¿no? Yo creo que hace falta, de verdad, hace falta este país para creer en la justicia, para que seamos ejemplarizantes, que empiece a haber condenas serias y rigurosas. Sale muy barato ser corrupto. Bueno, la señora Munar, que fue la presidenta del Parlamento, no recuerdo mal, de Mallorca, y la líder de la Unión Mallorquina está en la cárcel. El señor Mata lleva camino de la cárcel. Y el otro está pendiente del indulto y tal. No, Pero que el problema es que hay tanto corrupto. Y porque hay tanta gente que quiere corrompernos, que al final
diferentes, con una escala de valores al servicio de lo público, lo único que han hecho es llenarse los bolsillos. Y la única forma de verdad de eliminar cualquier sospecha, para no dar nombres, es que realmente los tribunales actúen con celeridad para resolver cuanto antes el conflicto. Porque hoy estamos en Zaragoza, pero nos vamos un poco hacia la Muela y fíjate, se lleva años el pleito hasta que salga y hasta que salga y con todo lo que ha habido. Y en aquellos momentos, cuando uno se enriquece de manera injusta, hay que castigarlo, de verdad, hay que castigarlo. Porque hoy es plaza, pero igual mañana sale otro choriceo por otro sitio, de verdad. Es que si queremos que el ciudadano, gran problema también si es queremos que el solamente ciudadano, Pilar, si queremos que el ciudadano de verdad, respete, de la misma manera que le estamos diciendo que la respete, no está diciendo el presidente del gobierno que tenemos que entender sus mensajes y tal. Oiga, pues entiéndanos a nosotros cuando realmente le estamos diciendo que los que tienen su grupo, que se están llevando dinero a manos llenas, deben ir a la cárcel. a mí, del otro, Pilar, claro, a mí Bueno, me no, pero me da igual de uno que de otro. Me da igual de uno que de otro. terminamos. No, me da igual, que me da igual, que me da igual. que no estoy defendiendo el PP, pero que es que Que no, no. ahora porque están ellos en el Estos gobierno, pasado mañana cuando el PSOE pertenecen saldrá. a los que fueron compañeros No nos queda tiempo, Pilar, para terminar. A mí me parece que el gran problema que estamos viendo aquí, bueno, tanto desde el punto de vista del PSOE, del PP o de otras diferentes fuerzas políticas, Unión Mallorquina, CiU, los que sean, el gran problema es que en determinados momentos en que este país parece que había un desarrollo económico rápido, ágil, y parece que había un dinero fácil y tal, ha sido un momento de una gran frivolidad en la opción política. Es decir, los responsables políticos han sido muy frívolos con el dinero público. Bueno, pues compramos un cuadro de Goya de no sé cuánto dinero, intentamos hacer vamos a hacer la escuela de artes en un lugar nuevo y vamos a hacer el espacio Goya y la escuela de artes está cayendo. Vamos a intentar hacer un estupendo y maravilloso teatro Fleta y mira dónde está el teatro Fleta. Bueno, vamos a hacer un aeropuerto y no tiene aviones como Castellón o tal. Entonces, quiero decir que ha habido una gran frivolidad. Y a mí eso sí que me parece muy grave, porque como dice María, es dinero público, es dinero de todos, y ese dinero tendría que haber ido para aquellos temas que son absolutamente fundamentales de desarrollo de un país y de crear puestos de trabajo, de crear innovación, del sistema educativo, etcétera. Bueno, terminamos con esto, Benito, porque no nos queda tiempo. Que le haya cometido. Bueno, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Benito, nos tenemos que ir. Bueno, con estas últimas reflexiones terminamos. Mañana volvemos, les dejamos ahora con el programa
sobre